El gráfico representa una relación entre dos variables, temperatura y tiempo. Ahí está el gráfico. El gráfico me muestra. ¿Qué me muestra el gráfico? Que a medida que transcurre el tiempo, la temperatura va variando, pero la variación no es constante siempre. Lo que notamos aquí es que a medida que transcurre el tiempo, en un principio la temperatura aumenta. Esto es, en un principio, al principio, en un tiempo corto, la temperatura aumenta y aumenta de forma lineal, directamente proporcional, o sea, la temperatura va aumentando en línea recta, dependencia lineal. Luego empieza a disminuir dicha temperatura, pero cuando empieza a disminuir ya no lo hace en línea recta. Empieza a disminuir, ya no es en línea recta, ya es siguiendo una curva. Pero lo que puedo decir es que primero aumenta y después disminuye. Aquí que me preguntan, ¿es posible que la relación entre temperatura y tiempo representada en el gráfico corresponda a qué experimento o a qué situación real podría corresponder esa gráfica? Entonces empecemos a mirar las variables. La A dice, la temperatura de un recipiente de té caliente después de agregarle varios cubos de hielo. La temperatura de un recipiente de té caliente después de agregarle varios cubos de hielo. Si a un recipiente de té que está caliente, cuya temperatura es alta, podemos suponer que la temperatura es esta, donde está el círculo azul. Si le agrego cubos de hielo, su temperatura inmediatamente empieza a disminuir. No hay una explicación de por qué el recipiente de té aumentara la temperatura cuando le agregué cubos de hielo. De manera que la opción A no corresponde con lo que dice la gráfica. La opción B. ¿Qué dice la opción B? La opción B dice, la temperatura ambiente de un gimnasio después de encender el aire acondicionado. Si se enciende el aire acondicionado en un gimnasio, la temperatura inmediatamente empieza a disminuir, empieza a bajar. No hay una explicación por qué al encender el aire acondicionado, salvo que fuera un aire acondicionado que primero le ponemos calor y después le ponemos frío, lo cual no tiene mucho sentido, ¿sí? Hay calefacción, hay aire acondicionado para bajar la temperatura, pero en ningún caso podría darse esa gráfica. O sea, no es lógico que para activar un aire acondicionado suba la temperatura y después baje. De manera que la opción B tampoco corresponde con lo que me dice la gráfica. La opción C dice, la temperatura de un horno mientras se hornea un pastel. Mientras se hornea un pastel, la temperatura de un horno podría aumentar si lo acabamos de prender, podría disminuir si lo apagamos, podría mantenerse constante para que el pastel se hornee, pero el perfil que se nota no corresponde al de un horno. No es muy viable, no es muy lógico que un horno primero se encienda, empiece a aumentar su temperatura y de repente la empiece a bajar. Tal vez si dijera que el horno lo apagamos, pero eso no lo dice. Si dijera que el horno se prende y después de un tiempo se apaga, ahí sí sería creíble. Al prender el horno, la temperatura aumenta y al apagar el horno, la temperatura empieza a disminuir. Podría ser, pero eso no es lo que dice la opción C. La opción D me dice, la temperatura del agua al ser calentada en una estufa, retirada y luego enfriada. Cuando yo tengo un poco de agua, una cantidad de agua, es posible que si la pongo en el fogón y lo prenda, la temperatura aumente. Si es una olla común y corriente, no solo es posible, es de esperar que cuando yo ponga el agua al fogón, la temperatura empiece a aumentar, a aumentar. Pero si luego la bajo de
de la estufa, la bajo de la llama, la retiro y luego la dejo al ambiente, la dejo reposando, el agua se empieza a enfriar. De manera pues que este perfil de temperatura corresponde tal vez a lo que diga el experimento de la opción D. Puede que sea otro experimento, pero este perfil está acorde con los cambios que me proponen en la opción D. Que la temperatura del agua se caliente, el agua se caliente, su temperatura sube, luego de que la retiren empieza a disminuir su temperatura. La verdad, la pregunta no está tan complicada, no está tan difícil. La respuesta correcta de esta pregunta es la D.